Confianza y obediencia. Hechos 9, 7 al 16. En este punto de la historia, Saulo había iniciado su proceso de conversión. La luz de Cristo había cegado su vista, pero no solamente eso, sino que había quebrado su corazón, doblegado su voluntad y había transformado su ímpetu, furia y agresividad al perseguir cristianos en un dócil y humilde reconocimiento de quién era realmente Jesucristo. Había cambiado su liderazgo como perseguidor de la iglesia por una sumisión a la voz de Dios. Hechos 9, 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo iniciaba su camino de obediencia y fe, yendo donde Jesús le dijo que vaya, aún sin saber lo que iba a suceder. Además, ciego, tuvo un tiempo de reflexión en lo sucedido. Seguramente las cosas que había oído de Jesús pasaban por su mente. Sin duda la resurrección le resonaba fuertemente en su corazón y ahora él era un testigo más. Solo podemos imaginar todo lo que él pensó en esos 3 días. Hechos 9, 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Más allá de imaginar lo que Saulo estaba pensando, la palabra nos confirma que es mucho más importante hacer que solo pensar. Y Saulo estaba haciendo lo correcto, orando a Dios. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros en los momentos en los cuales nuestro mundo entero se da vuelta. Todo aquello por lo que Saulo vivía había sido derribado camino a Damasco. Y él no estaba pensando en cómo recuperarlo. No estaba lamentándose porque ahora los judíos ya no lo iban a seguir. No estaba pensando en lo que había sucedido, sino que aceptó humildemente la realidad que Jesús es Dios, que es Jesús a quien se debe seguir y no perseguir, que es Jesús el Mesías, que Jesús lo estaba salvando a él en esos momentos. Todo aquello que él negaba antes se hacía claramente visible en su adversidad y ceguera. Esa claridad que él tenía mientras estaba ciego debe darnos esperanza. En nuestro momento oscuro, en nuestro momento de debilidad, en ese tiempo de enfermedad, de quebranto, cuando no vemos salida, cuando el problema es más grande y más gris de lo que podemos manejar, debe la claridad de la esperanza que tenemos en Cristo ser más fuerte. Saber que hemos sido comprados por un alto precio, que ya no estamos alejados, sino que somos hechos cercanos a Dios. No solamente cercanos, sino parte de su familia. Él nos ha adoptado como sus hijos. Nos ama, cuida, provee y protege como un cuidadoso padre amoroso a su pequeño hijo. Que esa claridad pueda llenar nuestra mente y corazón el día de hoy y nos acerquemos a Dios en oración para agradecer todos los beneficios que Él nos ha dado y aún lo que tiene preparado para nosotros en el futuro. Acá en estos versículos
tenemos relatada una relación de confianza profunda que a veces se nos pasa por alto. Ananías, un discípulo del Señor, tuvo una visión en la cual Dios lo envía a sanar a Saulo. Dios sabía que a pesar de todo lo que Ananías sabía de Saulo, del temor que le podía generar y de la reputación que Saulo tenía, Ananías iba a obedecer a Dios aún a costa de su propia vida. Hechos 9, 12 al 14. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Dios le había mostrado a Saulo que Ananías iba a devolverle la vista, antes incluso de hablar con Ananías. Y ahí está la relación de confianza mutua que había entre Ananías y Dios. Por un lado, Ananías, sabiendo que Dios no lo iba a mandar a una misión suicida, o incluso si lo hacía, era Dios y había que obedecerle. Por otro lado, Dios comunicando, comprometiéndose con Saulo que Ananías iría, aún antes de comentarlo con él, sabiendo que Ananías iba a obedecerle, arriesgándose a equivocarse si Ananías decidía no ir. Podemos resaltar la confianza que Ananías tenía de Dios, pero me sorprende más la confianza que tenía Dios en Ananías. Me pregunto si algún día Dios podrá confiar en mí de esa manera. Dar un trabajo por hecho, sabiendo que yo lo obedeceré a pesar de cualquier cosa. Veo mi corazón y estoy tan lejos de eso hoy en día. Pero a pesar de mi infidelidad, Dios no me desecha y sigue confiándome tareas. Solo me queda quebrarme y agradecerle su misericordia y gracia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Dios puede comprometerse a algo sabiendo que tú cumplirás tu llamado? Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le dice a Ananías el por qué debe cumplir con su llamado. Una muestra más de confianza. Confiar la predicación de los gentiles y reyes en una tarea que debía realizar Ananías. No lo consideramos tan relevante, pero por su obediencia Saulo confirma que Dios le había hablado, cumpliendo su visión. El versículo nos dice que Saulo es un instrumento escogido, al igual que Ananías, que fue escogido para este trabajo. Me pongo a pensar, ¿realmente me considero como un instrumento del Señor? ¿Una herramienta para que el Señor haga como bien le parece? ¿O solo hago trabajos parciales, changas para el Señor? ¿El Señor puede usarme solo si no estoy ocupado en otra cosa? ¿O solo cuando tengo ganas? Ahora, si estoy dispuesto a ser instrumento del Señor, recién el Señor me revelará su plan. Reveló cómo usará a Saulo para predicar el Evangelio a los gentiles. Del mismo modo, cuando cada uno se rinde delante de él, lo reconoce como Señor y está dispuesto a ser instrumento, es que Dios le muestra para qué será útil. Le confía tareas, funciones y le da un propósito eterno. Debemos estar conscientes que este proceso no es para cualquiera. No va a ser placentero.
Claramente el Señor le indica a Ananías que Saulo iba a padecer por su nombre. Y esto no es una represalia por lo que él hizo persiguiendo a la iglesia, sino es el más profundo honor compartir el vituperio de Cristo, entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una manera lógica de rendirle culto al único Dios vivo y verdadero. Así que hoy, hermanos, humildemente, presentémonos delante del Padre con el corazón quebrantado, como herramientas listas para el trabajo y dispuestos a obedecer a pesar de lo que venga.